Como muchos ya sabrán, existe un programa que se llama Dota Plus, que pertenece a Overwolf. No estoy hablando del Dota Plus de la suscripción de pago dentro del juego, no estoy hablando de eso. Hay un programa que se llama Dota Plus. ¿Qué hace este programa? Pues te muestra una ventana con la información de todos los aliados y enemigos que tengan su perfil en público. Este programa puede parecer un hack, pero los mismos desarrolladores del juego han dicho que esto no se puede considerar hack porque solo usa información pública. A mí me sigue pareciendo algo muy sucio, pero los desarrolladores dicen que no es hack. Sin embargo, existe otra categoría de este Dota Plus, el cual es Dota Plus Plus. Exacto, así como lo escuchas, Dota Plus con un signo de más a la derecha. ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, lo mismo que el anterior Dota Plus, pero este te permite ver los perfiles privados y creo que ya esto es una exagerada violación a la privacidad, por lo que también lo considero algo muy sucio. De todas formas, no sé si esto es legal o es ilegal. El Dota Plus Plus me parece que sí puede llegar a ser ilegal, pero como también dicen por ahí, este programa solo usa información pública. ¿Te muestra los perfiles privados? Sí, pero con información pública tú puedes encontrar partidas de perfiles privados. Así que de una u otra forma es como que legal, pero la parte ilegal es en el momento que tú puedes ver, o sea, las estadísticas de la partida antes de aceptar partida. Y eso es lo que me parece un abuso total. Pero ese no era el abuso mayor de este programa, el Dota Plus Plus. Por lo que seguramente muchos entraron a este video. ¿Qué es lo que hace el Dota Plus Plus que lo hace ser tan agresivo, un programa tan sucio y tan rastrero? Es el hecho de que puedes cancelar las partidas, tú buscas partida y puedes buscar y cancelar sin que te penalicen. Bueno, si tú quieres usar este hack, malas noticias, porque eso ya no se puede hacer, se parcharon. Si tú quieres que la gente deje de usar este hack, pues buenas noticias, porque este hack ha sido nerfeado. Le llamo hack para abreviar, pero no sé si la verdad sea un hack. Yo digo que sí. Yo digo que sí es un hack y que no se debería usar. En este video les voy a estar mostrando cómo es que funciona, que conste que no es que lo estoy usando yo para mis partidas, no es para eso. De hecho, para usar este programa he tomado medidas y una es formatear mi PC, porque este programa tiene mucha cara de virus, se instala de una forma muy extraña y he notado una que otra anomalía en lo que instalé este programa y me está dando problemas. Por ejemplo, en el Battle.net a cada rato me desloguea la sesión y eso nunca me había pasado, me empezó a pasar cuando instalé este programa. Pero bueno, mi cuenta de Battle.net no es algo por lo que vaya a llorar tantos días si es que me la llegan a robar, pero igual la podría recuperar porque al final es mi cuenta. No tengo mucho valor ahí. Pero lo que sí he sacado es mi canal. Todo mi canal, mis contraseñas, mis cuentas bancarias, todo eso está fuera de mi PC. Libre, borré registros, quité todo y recién puse este programa. Ahora, para volver a dejar mi PC como estaba, este hack ya no puede estar en mi PC. Porque este programa, les repito, tiene mucha apariencia de virus. Si ustedes quieren pasarse de listos y usar este programa, que no se los voy a dejar en la descripción, ni les voy a decir cómo se usa ni cómo se consigue, pero si lo hacen a su riesgo, porque tengan en cuenta que les estoy avisando que esto tiene mucha cara de virus. Después no anden llorando, mamá, le metí un troyano a la PC y te robaron todo lo de tu cuenta bancaria. Pero culpa de Ratdoto, porque él dijo que lo descargué. Mentira. Ya te estoy avisando de antemano de que esto no lo puedes hacer. Así que vamos al grano y voy a buscar una partida. Debería caer rápido porque he puesto 3 regiones y todos los roles. Debería caer rápido. La partida no la voy a aceptar para que vean que ya no se puede cancelar partidas sin penalización. En el video anterior que les mostré, se podía notar cómo alguien buscaba partida y le aparecía la opción aceptar y declinar. Esa opción ya no va a aparecer. Por cierto, miren, esta es la interfaz del programa de Overwolf, que es el Dota Plus Plus. O sea, el que se pasa 3 pueblos. El Dota Plus se pasa 2 pueblos, pero el Dota Plus Plus se pasa 3 pueblos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando me caiga partida? A veces suele demorar, a veces se buguea y no sale nada, pero esta es la ventana donde va a salir toda la información de todos los jugadores, ya sean perfiles públicos o privados. Y en base a lo que veo acá, si veo que tengo un buen equipo, puedo aceptar la partida.
Si veo que tengo un mal equipo, entonces no acepto esa partida. Esto puede parecer muy tentador y seguramente todos van a querer hacer esto porque sí, la verdad que te puede garantizar buenas partidas. Pero recuerda que ya no puedes cancelar partida sin que te penalicen. Ese era el mayor exploit de este programa, que tú podías cancelar las partidas que tú quisieras y no recibías penalización. Ahora, de hecho, ayer mismo se podía salirte de las partidas sin penalización. De un día para acá, ya no se puede. Mágicamente. Yo creo que Valve actúa y parcha las cosas en base a los videos que yo saco, porque me da la apariencia de que Valve está pendiente de lo que yo subo. Y cuando subí el video denunciando este hack, Valve se puso las pilas y lo parchó. Ok, confirmando partida, miren ahí. Confirmando partida se quedó un buen rato, porque como les decía, el confirmando partida siempre se queda un rato cuando hay alguien haciendo esto. Pero el confirmando partida ya no es mientras yo veo todos los perfiles, que tardan en salir, como ya dije. Aquí está para aceptar, si quiero aceptar o no. Pero nada que me sale. A veces tarda mucho, como les dije, esto a veces se buguea y no sale nada. Ok, tardó bastante pero salió. Aquí puede empezar a ver. Ah, miren, el Tinker ganó, perdió con Legion, perdió con Razor, perdió con Blood, 3 derrotas y 2 victorias en las últimas 5 partidas. Esto es lo que ustedes tienen que mantener en mente. ¿Qué es lo que el enemigo, el hacker, va a ver si tiene este programa? ¿Qué es lo que te va a espiar? Te va a espiar. Esto no, porque deberías tener el perfil. Si tienes el perfil privado, esto el hacker no lo va a ver. Tus partidas totales y el porcentaje de victorias. Me penalizaron creo que media hora, un día, no sé, me penalizaron bastante. Media hora. ¿Por qué me penalizaron media hora? Porque es la tercera vez que no acepto partida en esta cuenta. Porque también lo he hecho para probar. Entonces no acepté y se suponía que tenían que ser o 0 penalización o 3 minutos y 3 minutos, que era lo que este programa hacía. Ya no se puede. Gracias a Dios, esto ya no se puede. Si alguien quiere salirse de una partida porque ve que tiene malos equipos, ok, lo puede hacer, pero tiene que comerse el tiempo de penalización sí o sí, que eso era lo que tenían que arreglar desde un principio. O sea, no es tanto el que te puedan ver los héroes, que te puedan ver tu perfil y que siempre te baneen lo que juegas o que siempre estás contreado porque saben lo que vas a piquear. No era tanto eso. Era el abuso que la gente tenía porque podía rechazar las partidas que se le diera la regaladísima gana. Pero ya, por fin, se acabó. No se puede rechazar partidas sin penalización. Se acabó el botón de confirmando partidas, se acabó. Por lo menos, según lo que tengo entendido, ese botón ya no lo van a ver más. Así que se queda pegado y pegado ahí en confirmando partida. Ya no lo van a ver. Lo que sí va a pasar es que cuando vean que nadie... Bueno, que nadie acepta, no. Que una persona no acepta la partida es porque está acá viendo las estadísticas. O sea, ya no es confirmando partida. Ahora hay uno que no acepta y ese que no acepta es el que está viendo las estadísticas. ¿Qué va a ver? Tus últimas 5 partidas, lo que has estado spameando en este parche o dependiendo con lo que configure, puede ser desde siempre, desde un mes, 2 meses, desde este parche, lo que sea que se configure. Pero eso es lo que van a ver mayormente. Tus últimas 5 partidas, lo que has estado spameando. Ah, y lo más importante, olvidé mencionarlo, te pueden ver los roles. Eso me parece también una grosería. Eso no puede ser legal, no es posible que te puedan ver el rol. O sea, el enemigo piquea un Invoker primer pick y tú dices, ah no, el Invoker puede ser support. No, pero es que si vieron en la parte anterior, aquí se podía ver cómo te muestra los roles de cada jugador y en la partida te los muestra. Alguien piquea Invoker y si es medio, tú puedes ver que ese Invoker es medio. Y esto es demasiado abuso. Sí, este programa te puede ayudar. Pero o sea, si tú no juegas, esto no te va a ayudar. Al fin y al cabo es un hack, te da ventaja, pero si no sabes jugar, esto no te va a dar free MMR, no. Entonces, ¿es legal o no es legal? ¿Deberían o no usarlo? No lo usen, principalmente porque esto les puedo asegurar que sí trae virus. Trae virus. Yo no podría usarlo, sería para mí imposible estar usando esto. Yo no puedo vivir tranquilo pensando si tengo un troyano en la PC y que al otro día ya no voy a tener canal, que mi PayPal va a estar vacío o directamente no puedo entrar a mi PayPal. ¿Por qué? Por tener un programa de mierda instalado en mi PC. Entonces, esto era más que todo para los que decían que no, que yo era un paranoico, no, que me lo invento todo, no, que estoy llorando, que aquello, que lo otro. No. Cuando digo algo es porque sé que algo está pasando, algo he investigado, algo me han contado, algo he visto.
porque el video que hice del que tiene la miniatura del botón de confirmando partida, ese video lo hice sin conocer yo este programa. O sea, bueno, conociéndolo sí, solo que no lo tenía en mi poder. Recién fue que lo tengo acá para mostrarles qué es lo que está haciendo, cómo funciona, qué es lo que te van a espiar. Que ya ves que hasta el rol que tú has marcado te lo van a poder espiar con este programa. Pero bueno amigos, voy a dejar este video hasta aquí. Por favor, un like a este video. Este no es un video en el cual estoy buscando promover este programa, que como ya digo, no sé si es legal o no es. No sé si es legal o no lo es, no sé. Para mí no lo es. Para mí es un hack y no debería usarlo nadie. Así que por favor, un like a este video porque he tenido que formatear esta PC solamente para hacer este video, que no es la gran cosa, ya lo he hecho muchas veces, he formateado muchas computadoras, lo pongo todo en 1, 2, 3 horas como estaba, pero al final es un poco de trabajo, un poco molesto tener que hacer todas las descargas de los juegos otra vez, porque no tengo un disco duro para respaldar todo eso. Pero bien, lo dejo hasta acá. Mensaje final: no uséis drogas.